bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial que vamos a llevar a cabo aquí con nuestros compañeros de la maestría del Derecho Fiscal. Y pues simplemente es un tema que tiene por objetivo el explicarles lo que es la doble tributación internacional. Hacerlo más objetivo para que todos nuestros oyentes puedan entender un poco, ya sean tanto profesionales en el derecho fiscal como oyentes en general, que les interese un poco el tema fiscal, y la doble tributación internacional. Aquí primeramente vamos a hacer la definición de lo que es la doble tributación. La doble tributación es un instrumento fiscal en el cual el país central, que pues vamos a decirlo así, la residencia fiscal, en este caso es México, y en donde se van a hacer las utilidades de la empresa, en este caso va a ser Estados Unidos. A la hora de hacer el mismo ingreso, como sabemos, los diferentes estados tienen diferentes leyes fiscales. Entonces aquí lo que se trata de evitar es del mismo ingreso que ya se obtuvo, en este caso en Estados Unidos, tenga que pagarse el mismo impuesto aquí en México. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es el impuesto gravado por el impuesto similado, en este caso es México, en el cual tenemos que tratar de tomar los tratados internacionales, que en este caso es México con Estados Unidos, para evitar ese pago doble sobre ese mismo impuesto, para que se haga el retorno de ese impuesto. Bueno, ¿por qué eso sucede la doble tributación? Bueno, esto ocurre por varias razones, ya que cada país tiene su propio sistema fiscal. Estados Unidos tiene el suyo, México tiene el suyo, y también porque los ingresos se mueven más que la ley. Hoy puede ser porque tú trabajas remotamente en México, pero la empresa es de Estados Unidos, entonces solo por eso cada país, Estados Unidos y México, cree que tiene el derecho a recibir el impuesto, ¿no? que se grabó. O sea, aunque hay tratados, no siempre se cubren todos los casos. Así que... Y pues, como les comento, en México, de una manera más objetiva, es cuando los tratados pues como tal tienen un rango especial, porque esto nos los marca también lo que es la Suprema Corte, que estos tratados están jerárquicamente por encima de leyes federales. ¿Esto a qué va? A que en caso de existir un conflicto en este caso con la ley del ISR, el tratado siempre prevalece por encima de la ley, pues, en México. Esto ofrece una seguridad jurídica al contribuyente y también fortalece un cumplimiento voluntario como tal. Hablamos también de la residencia como tal, residencia donde se esté efectuando el ingreso. Puedes estar en México y en el extranjero está recibiendo algún pago o un lucro de algo que tú trabajaste, o alguna fuente de riqueza, pero sobre ese lugar donde tienes tu residencia y donde está tu fuente de riqueza, es la base para determinar como tal quién debe pagar ese impuesto y dónde. Pero la verdadera clave para evitar la doble tributación, pues como lo mencionó el compañero, son los tratados internacionales, de los cuales están incluidos más de 60 países. Ya retomando un poco el comentario que nos hizo aquí el licenciado, tenemos que tener en cuenta que un tratado internacional
está a la misma par que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tienen el mismo nivel jerárquico al ser un tratado internacional. En este caso vamos a hablar un poquito, ya entrando en ese tema de los tratados internacionales, cuándo es que México se unió meramente a estos tratados. Vamos a hablar que desde 1963 se hizo una organización para la cooperación y desarrollo económico. En poco a poco los países fueron entrando para tratar de evitar y dialogar problemas respecto a la doble tributación y meramente sea un instrumento fiscal. Ya con el paso del tiempo fue hasta 1994 que México decidió ser un miembro de esta organización, el cual implementó un modelo cuyo objetivo es orientar en materia de la celebración de tratados para que se produzca efectivamente la eliminación de la doble imposición tributaria internacional. En esto tenemos que tener en cuenta que la estructura de este modelo, lo voy a ir comentando poco a poco, es conforme a capítulos. Estos capítulos los podemos consultar meramente ¿cómo se llaman esto? En el portal del SAT, que ahí nos pueden dar bibliografías. Y empezamos con lo que es el ámbito de la ampliación del convenio. En eso tiene que haber un objetivo y tienen que haber y hablar sobre los impuestos comprendidos en materia de todos los países. Ya después de ahí tenemos que ver la imposición sobre las rentas o sobre qué se va a tratar de evitar la doble tributación en la conformación de estos 60 países que están conformados, que se va a hacer sobre rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, empresas asociadas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, participación de consejeros, artistas, deportistas, pensiones, funciones públicas, estudiantes, entre otras, que es meramente donde podemos hacer que en diferentes países podamos obtener ingresos. Por eso meramente en esos puntos que acabo de mencionar son los que se va a tener un poco más de énfasis para evitar la doble tributación. Ya para terminar un poquito sobre la composición de esta organización, vamos a meter los métodos para evitar la doble imposición, que en este caso son el método de exención y el método de imputación. ¿Esto para qué? Para que haga un intercambio de información, haya agentes diplomáticos y funcionarios consulares, para que esto entre en vigor en la extensión territorial dentro de estos 60 países y así poder evitar una denuncia o alguna problemática entre los países. Pero pues bueno, vamos a darles un mecanismo. Antes de llegar a eso vamos a presentar mecanismos para poder eliminar como tal la doble tributación en México. Bueno, desde México, que es donde nos encontramos claramente. Y pues sería el acreditamiento del ISR como tal, pagado en el extranjero. Nos vamos a basar principalmente en los artículos 5, 6, el 153, el 173, el 176, de la ley del ISR, del impuesto sobre la renta. El contribuyente mexicano puede acreditar su impuesto pagado fuera siempre que cumpla ciertos requisitos, como lo son el que no excede el impuesto que corresponda según la ley del impuesto sobre la renta, que cuente con un comprobante fiscal o constancia de pago oficial, que sea el mismo ingreso declarado en México. Como tal, también tiene límites que no podemos dejar de lado en este caso, ya que el acreditamiento no puede exceder el ISR mexicano determinado. No permite acreditar impuestos
presuntos o teóricos de los que no se tenga un comprobante como tal, un comprobante fiscal o una constancia de pago. También para un mecanismo para eliminar puede ser la aplicación de tratados como lo son los TADIs, que definen que el Estado tiene la potestad principal, la exención, de la cual México la usa un poco y permite excluir como tal ingresos de la base gravable local. El crédito fiscal, la más común, el contribuyente paga en ambos países, pero México da el crédito por lo pagado fuera. Y pues los TADs regulan asuntos como lo son la residencia fiscal, establecimiento permanente, dividendos, intereses, regalías y en general servicios profesionales. Bueno, ahora hablando de los tratados, no todos los tratados no todo es perfecto con estos tratados, también tiene su parte polémica, como es que hay países que sienten que con estos tratados tienen menos ingresos. Vamos a un ejemplo que yo vivo en México, pero la empresa es de Estados Unidos, entonces tengo que pagar más impuestos de esos ingresos en México que en Estados Unidos, y hay países que sienten que eso es malo porque no reciben el impuesto que tendrán que recibir, ¿no? Y también con estos acuerdos hay muchas empresas multinacionales que usan estos acuerdos para poder pagar muy poco impuesto y así tener más ingresos ellos sin pagar el impuesto que deben de pagar. Y bueno, en los últimos años México ha tratado de endurecer estas reglas para evitar los abusos con estos tratados, como es la evasión fiscal y que pagues los impuestos que tienes que pagar. De aquí podemos tomar en cuenta varios puntos claves, tomándolo en este aspecto como conceptos clave que a lo mejor y no tenemos bien centrado la idea de lo que es. En este estado vamos a hablar sobre lo que es el estado de residencia, que es al país en el que la misma persona o entidad está sujeta al impuesto sobre la misma fuente de ingresos. De ahí vamos a hablar también sobre la potestad tributaria, que es lo que cada país tiene la potestad tributaria sobre los ingresos generados en su territorio nacional, según lo que establece el derecho tributario de cada uno de los países. También vamos a hablar sobre las diversas actividades económicas. En este caso vamos a poner un ejemplo que es una empresa que tiene una filial en otro país, la cual puede estar sujeta a impuestos sobre sus ingresos en ambos países, lo que estábamos hablando anteriormente para tratar de evitar la doble tributación. También tenemos que tener en cuenta la capacidad contributiva, la cual es considerada en el cual una persona o entidad ha pagado suficientes impuestos cuando ha tenido que tener una capacidad contributiva a lo mejor un poco excedente o al margen, como lo viene marcando la ley sobre el impuesto sobre la renta, en este caso hablando en México. Y también sobre los sistemas fiscales, que es la aplicación de diferentes sistemas en los diferentes países en donde se puede hacer la doble tributación. Por ejemplo, un país puede gravar los dividendos a una tasa más alta que en otro país. Y pues vamos a irnos un poco más a ejemplos como tal de la doble tributación. Y pues imaginemos en general una persona, a Juan, que es un consultor mexicano que trabaja, no sé, desde la Ciudad de México para una empresa en Europa. Y pues envía reportes, hace videollamadas, entrega como tal un análisis y todo sobre su trabajo que hace para Europa, y pues toda su actividad como tal se la pagan en euros. Para México como tal, esta persona pues es residente fiscal, porque está en México, pero como tal para Europa pues sus servicios generan una posible riqueza
en su territorio, aunque obviamente sea desde aquí. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que México y Europa, bueno, el país de Europa donde esté laborando, pues reclaman un derecho a cobrar como tal ese impuesto, esa liquidez. Ahí es donde se origina como tal el choque. ¿Por qué? Porque la lógica mexicana como tal usa dos criterios de gravamen, como lo son la residencia, y que dice, si tú vives aquí, pues todos tus ingresos y todo lo generas aquí. Tu fuente de riqueza, si generas aquí, México te grava, aunque pues no vivas aquí. Entonces el problema aparece cuando el país de residencia y el país de la fuente aplican sus reglas al mismo tiempo. Entonces dices, estás teniendo una doble tributación porque pagas allá, pagas acá, y es donde tienes que poner atención para evitar ese tipo de, pues llamémoslo, desconocimiento por parte de la autoridad, porque ellos dicen, ¿sabes qué? Estás ganando aquí pagas, pero se le tiene que dar de conocimiento que tú ya pagaste allá, y por lo tanto, pues si te llegara a faltar, estés pagando menos allá, pues vas a tener que pagar lo que falta a México o viceversa. La diferencia. La diferencia, exactamente. Aquí meramente tenemos que tener en cuenta que el país fuerte con el que nosotros tenemos mejores negociaciones, y en este caso podemos ver muchos ejemplos claros, es con Estados Unidos y Canadá. Podemos tener en cuenta que pues tratan de tener un buen nivel comercial, y en tanto a esto pues hacen varios instrumentos fiscales para tratar de evitar la mayor problemática que tengan que ver con los impuestos. En este caso, anteriormente había un caso en el que México quería hacer una... ¿Cómo se llama? Cuando te va a auditar. En este caso fue con la marca Samsung, que fue que ellos exportaban desde China los componentes del teléfono. Ya con eso ellos iban a hacer el pago al ingreso de esa mercancía, pero aquí en este tema, a la hora de que nosotros somos una empresa, en este caso Samsung, no tiene que pagar los impuestos a la ganancia que tiene del producto, porque ya viene ahí referido en la miscelánea fiscal y en la ley del impuesto sobre la renta, la cual nos dice que si nosotros vamos a hacer una ganancia propia, tenemos que pagar ese impuesto trayendo el material de dentro hacia afuera, en el cual ya lo que trata de hacer en este caso el SAT con Samsung es que pague ese mismo producto que está metiendo aquí a México, no sé, 5 años. Entonces lo que quiere tratar de evitar Samsung yéndose a las instituciones que tienen que ser, en este caso, lo fiscal, para evitar que se haga el pago de la doble tributación de pues de toda la mercancía que está metiendo aquí, porque al final de cuentas se paga allá en China y se paga aquí en México, pero lo que trata de hacer México es sacar pues una mayor ganancia en este aspecto, hablándolo así, sobre una empresa que ya está consolidada mundialmente, y sabe que también de ahí puede obtener un ingreso extra para los proyectos o apartados que tenga aquí en México. Entonces es algo, podemoslo llamar así, fuerte, porque así con eso que está tratando de hacer el SAT, a lo mejor y puede tratar de que otros países o cualquier empresa trate de invertir aquí en México, porque ya en estos tiempos han estado tratando de hacer muchos instrumentos fiscales para evitar pues el lavado de dinero, para la gente que no declara. Entonces son temas muy, muy fuertes, tanto para nosotros como para la inversión aquí en el país. ¿Cuáles serían unos consejos prácticos que tú puedes llevar a cabo para así evitar una doble tributación? Pues el primero sería saber si México tiene tratado con el país con el que recibes el dinero. O sea, si la empresa para la que trabajas es de Estados Unidos y recibes ese ingreso de Estados Unidos, checar si México tiene un tratado con Estados Unidos y así no pagar doble.
Asegúrate de pedir tus comprobantes del impuesto pagado, ya sea en los dos países. Declare correctamente tus ingresos en México y evitar pensar que si ya pagaste aquí no necesito pagar allá, porque así es, bueno, es el error principal que tiene la gente, ¿no? Y pues actualmente el escenario que tenemos de México al frente sobre la doble tributación, pues sigue siendo un tema complejo porque ahora ya hay una mayor fiscalización sobre pagos en el extranjero a lo que había antes, ya tienen más revisiones como tal, vigilan sobre servicios digitales, que es la nueva era a la que vamos ahora, tienen un intercambio automático con un intercambio con los países sobre información financiera más rigurosa. Tienen como tal una presión internacional para evitar unas planeaciones agresivas de parte de México. Y pues una de las enseñanzas que nos deja como tal esta breve investigación, pues es que el fiscalista como tal moderno actual debe dominar el mundo de los tratados, no solo como una ley interna para México, porque pues ahorita ya todo se mueve entre países, ya no solamente es México, y no es como tal solo un problema técnico, es un equilibrio, una conversación que se lleva de manera global entre pues dos países, que buscan cobrar de una misma ganancia, digámoslo así. La mayoría de estos tratados se basan en modelos propuestos por organizaciones internacionales, siendo los más influyentes en este caso tenemos dos, en el cual estamos dentro, que es el modelo de convenio de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el modelo de convenio de la ONU, que es el de la Organización de las Naciones Unidas. Algunos de los métodos para que nosotros podamos evitar la doble tributación van a ser dos en particular, que es el método de exención, que es el país de residencia del contribuyente, el cual no grava la renta que ya ha sido grabada en el país fuente. Y en segundo vamos a hablar del método de crédito, que es el país de residencia grava la renta, pero permite al contribuyente deducir, en este caso, acreditar el impuesto pagado con el país fuente contra el impuesto a pagar en el país de residencia hasta cierto límite. En este caso, México tiene una tasa fija para todos los países. Ya de ahí podemos retomar otra vez los objetivos principales sobre estos tratados, que es eliminar obviamente la doble imposición, fomentar el comercio y la inversión internacional, esto al reducir la carga fiscal que enfrentan las empresas, personas morales en operaciones transfronterizas. Tenemos que tener también en cuenta que tenemos que proporcionar la certeza jurídica al ofrecer un marco normativo en el cual se tienen que discutir entre todos los países para poder llegar a un fin común. Y también para evitar algo muy importante en este caso, la evasión y el fraude fiscal, porque también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor hay muchas empresas lo que tratan de evitar es pagar el mayor impuesto en el otro país en el que nos encontremos. Entonces también tenemos que incluir mecanismos de intercambio de información entre las autoridades fiscales de los países firmantes. Como ya lo hemos mencionado, pues son arriba de 60, en el cual se encuentra pues aquí México. Como decía Israel, vivimos ahora en un mundo más globalizado y
pues actualmente los sistemas tributarios siguen pensando que en un mundo donde las personas viven y trabajan, solo gastan ese dinero en un solo país y pues eso ya no es la realidad. La doble tributación yo creo no es un error del sistema, sino el resultado de que las reglas que tenían no han cambiado para un mundo que sí lo ha hecho, ¿no? Que ya es más globalizado. Por eso los tratados son importantes, porque son una forma de reconocer que la economía mundial es interdependiente y que se necesita cooperación entre las personas y los países, y pues también con las empresas, ¿no? Para que no queden atrapadas en solo cobrar el impuesto solo ellas. Y pues como tal, ya en el marco legal mexicano o lo que la ley ordena, pues el punto de partida lo tenemos en el artículo primero de la ley del ISR, el cual pues a grandes rasgos es que si eres residente pagas impuesto por todos tus ingresos, donde quiera que se generen. Desde ahí ya viene un detalle, ¿no? Porque lo estás generando en otro lado, pero al final de cuentas lo vas a tener que pagar en México. Tenemos tu fuente de riqueza o como tal un alcance territorial que viene en el artículo 5 y establece que México puede gravar a no residentes si la fuente está en territorio nacional. Un ejemplo de estos sería servicios prestados en México, intereses pagados por un residente mexicano, uso de bienes pues sí dentro de nuestro país, dividendos de empresas mexicanas y establecimientos permanentes. Un mecanismo como tal interno para evitar esta doble tributación o el acreditamiento son los artículos 153, 176 de la ley del impuesto sobre la renta, que como tal pues, nos establecen el derecho del contribuyente mexicano a acreditar el impuesto pagado en el extranjero. Pero también tenemos que tener en cuenta que México no permite acreditar cualquier impuesto, solamente el que pues, esté efectivamente pagado y que tengas cómo comprobarlo además, y pues que el monto como tal o su tope sea en ISR mexicano, correspondiente como tal a ese ingreso. Ya para darle finalidad a este pequeño podcast, algo que tenemos que tener en cuenta, que hemos estado hablando, qué documentación necesitamos nosotros aquí en el Estado mexicano para evitar la doble tributación. En este caso, tenemos que aplicar beneficios con un CDI, en el cual usualmente se requiere el certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad competente, el contrato o factura que evidencie el pago de ingresos en el extranjero, formularios locales de solicitud de exención o crédito fiscal y la documentación requerida por la ley nacional o el propio tratado que nos esté mencionando. De aquí hablamos también sobre un crédito fiscal, que en este caso cómo lo podemos aplicar aquí en México. Primero tenemos que determinar el impuesto efectivamente pagado en la fuente, que en este caso va a ser la fuente de ingreso grande de esa empresa. De ahí tenemos que presentar la declaración en el país de residencia. En tercero tenemos que hacer la solicitud mediante un formulario al crédito fiscal, para así adjuntar la certificación del pago de la fuente, y una vez que se haya hecho todo eso, el crédito se aplica contra el impuesto nacional hasta el monto pagado en el extranjero. Este método está soportado en los CDIs y permite evitar la doble tributación sin exhibir completamente lo declarado. Pero pues bueno, ya en conclusión, pues esperamos les haya quedado claro este tema de manera objetiva y más teórica para
o las diferentes personas que nos escuchan, y tratamos de brindarles información que tenemos todos a nuestro alcance, porque no sabemos en qué tiempo o en qué momento de nuestras vidas podamos ocupar esta información para poder evitar un gravamen sobre nuestros ingresos, ¿no? Porque ahorita lo vemos nada más como algo que les pasa a otras personas, pero no sabemos si esto nos pueda pasar en un futuro cuando tengamos a lo mejor un trabajo en México y también un trabajo o un ingreso en el extranjero. De mi parte, pues espero les haya quedado un poco claro, o más bien muy claro a los que ya son profesionales o saben más del tema. Sería todo. Ya sería todo.